Buenos días, profe. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan ahí? Hola, hola. Buenos días. Profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo van? Bien, sí, señor, todo muy bien acá. Eh, preparados para la clase del profe Vargas. Bueno, esperemos que se conecten los otros y, y arrancamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, no espero más. Bien, muchachos, para hoy teníamos entonces práctica de lectura de textos informativos. Vamos a arrancar entonces primero con noticias, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces ya ustedes conocen el formato, ya ustedes saben cómo debe ser, ¿vale? Profe, No hay tengo unas... necesidad, no hay que no, necesidad, no, tranquilo, profe, qué pena interrumpirlo. Sí, señor. no hay necesidad de hacer una presentación o alguna cosa, no, simplemente es la lectura como tal, que es lo que vamos a entrenar en esta mañana, ¿vale? La idea era pues que llegaran todos, pero me imagino que irán llegando en el transcurso de la mañana, les dará muy duro madrugar a las 8 de la mañana de un sábado, les dará durísimo, entonces O a esta allá o hora de deben, pronto. sí, entonces Uno nunca sabe. sí, a mí lo que me preocupa es que cuando empecemos a hacer los programas, lleguen a esta hora a hacer los programas. ¿Mm? Porque recuerden ustedes, entre otras cosas, hoy es el Día Mundial de la Radio. Y una de las cosas que es el requisito fundamental para estar en la radio es empezar los programas a la hora en punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les llevo a poner a ustedes un ejercicio para empezar a las 8:05, pues mire ya la hora que es y no están completos. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que tener en la radio y en esta clase de taller de radio, que es donde estamos pues viendo todas estas bases, pues la idea es que haya puntualidad, ¿vale? Los programas de radio, como ustedes saben, deben empezar a la hora en punto y deben cumplir un horario porque el tiempo en la radio es supremamente valioso y aparte de todo es muy corto. Entonces, pero bueno, en fin, esto
quedará como mensaje para los que todavía no han llegado a esta hora. ¿Quién quiere empezar con su lectura? Pues las damas primero, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque estamos en una época de equidad de género, en donde la mujer es empoderada, en donde la mujer debe tener prioridad en muchas cosas, por supuesto, deberían empezar, deberían ser las primeras en todo. Profe, antes de que comience la compañera, yo tengo unas dudas sobre las 5W, ¿sí? Yo A ya ver. estoy trabajando mucho en el cuándo. Sabemos que en radio se debe empezar por el cuándo, de No, acuerdo a lo que... ¿No? no. Uy, bueno. Bueno, ya estoy trabajando en el cuándo, en el dónde, pero es que a veces me queda difícil sacar el quién y el para qué o el por qué. Pues Ahí, ¿cómo sería? a ver, en una noticia, voy a tratar, voy a buscar una noticia aquí. Voy a tratar de buscar una noticia aquí. Porque pues es que eso es básico en el tema de las noticias. Es muy básico eso. Bueno, entonces, muchas veces ustedes se encuentran en redacción, y me imagino que ustedes lo habrán visto con el profesor Sergio Camacho en sus clases anteriores. En redacción y en prensa, sobre todo, la idea de la redacción en prensa y la idea de las redacciones en general de una noticia es que en el lead, que es la primera parte de la noticia, se deben contestar las 5 Ws, ¿cierto? Las famosas 5 Ws o las famosas 5 preguntas W. ¿Por qué se llaman preguntas W? Porque simplemente en inglés, alguien les dice en inglés que son what, when, who, eh, why y ¿cuál es la otra? Y el por qué. Sí, sí, sí. Ya, esa ya está. Pues, espera, What, profe. who, Tenemos when, dónde, cuándo, quién, cómo y por where qué. y why, ¿cierto? Entonces, todas esas preguntas tienen una W y how, esa es la otra, la how, que es el cómo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, las preguntas W tienen que ser contestadas en el link, en el lead. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Ahí no hay ningún por qué. El por qué se hace en el complemento de la noticia. Ah, ok, entonces el por qué. ¿Vale? Las 5 W son qué, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Entonces, en una noticia, por ejemplo, si yo les leo esta noticia que aparece en el portal de RCN Radio, una noticia de ayer a las 10 de la noche, dice, en juego correspondiente a la fecha 6 de la Liga Betplay, eso es el qué, ¿cierto? Un juego correspondiente, ¿qué pasó? Juego correspondiente a la Liga Betplay de Mayor. América de Cali ¿Quién? venció como visitante a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja y se acerca al grupo de los 8 con 2 partidos ¿Dónde? menos en su calendario. Ahí ya metió el dónde, profe. Ese es el Ajá. dónde y el cómo, ¿cierto? ¿Cómo venció como visitante? ¿En dónde? En el estadio La Independencia de Tunja, ¿cierto? Y el por qué se resuelve en el párrafo de complemento. América de Cali tomó la iniciativa del partido buscando su primera victoria en la Liga Betplay y encontró rápido premio a los 15 minutos. Santiago Moreno incursionó por el costado derecho del área tras un pase de Adrián Ramos, tiró el centro a ras de suelo y Duván Vergara llegó sin marca para empujarla y abrir el marcador. Y pues ahí continúa la noticia, ¿cierto? Ahí continúa la noticia, pero pues eso ya es demasiada información. De hecho, Profe, quedó faltando información en ese párrafo de complemento. Pero es un ejemplo que estoy poniendo sacado de una noticia que aparece en el portal de RCN Radio hoy en la mañana. ¿Vale? Pero entonces, o vuelvo y digo, sea, que... el párrafo o- del lead
Si ustedes se dieron cuenta, el párrafo del lead no tiene más de 4 líneas, de 4 o 5 líneas, ¿vale? Ahora, vuelvo y digo, eso es una redacción normal. La condición fundamental para la presentación de noticias en radio es empezar siempre, y vuelvo y digo, la presentación de noticias en radio debe tener como condición fundamental empezar por el protagonista de la noticia. En este caso, ¿quién es el ¿Quién? protagonista de la noticia? Ah, ok. Empezar por el quién. Listo, profe. Correcto, por el quién. Listo. En este caso, en la noticia que acabamos de ver, el protagonista de la noticia es el América de Cali, ¿cierto? O puede ser Boyacá Chicó. ¿Por qué puede ser Boyacá Chicó? Porque yo puedo empezar la noticia diciendo, el Club Boyacá Chicó perdió como local frente al cuadro América de Cali en el Estadio La Independencia de Tunja y se acerca al grupo de los 8, ¿sí? Listo, sí, señor. Eso es. Entonces, es para que ustedes tengan claro el tema de la redacción de las noticias, ¿vale? Porque vuelvo y digo, el profesor Sergio, que creo que puede haber alguna confusión, algunos de ustedes creo que me lo han comentado en alguna ocasión, el profesor Sergio les enseñó a ustedes la base de la redacción, pero yo les estoy diciendo a ustedes que para radio y para los ejercicios que vamos a hacer, se debe tener como condición fundamental empezar siempre por el quién. ¿Quién? Por el protagonista de la noticia. En la radio uno siempre empieza por el protagonista de la noticia. ¿De acuerdo? Es eso, esa es la aclaración. No es que lo que esté diciendo el profesor Sergio es la verdad, por supuesto, pero no es que yo les quiera confundir ni quiera ir en contra de los parámetros o los preceptos de redacción que está instruyendo el profesor Sergio. Ni más faltaba. ¿Qué tal yo ponerme en ese plan? Primero tendría yo que salir corriendo de esta institución antes de ir en contra de alguno de los preceptos de mis colegas. Dígame, Mauricio. Buenos días, maestro. Buenos días, compañeros. Buenos días. En ese orden de ideas, Buenas quién, noches. cómo, cuándo, dónde. Buenas noches, no, señor, llegué hace varios minutos. En ese orden de ideas, después Claro. del quién, ¿qué seguiría? ¿Cómo? En ese orden de ideas, después del quién, ¿qué seguiría? Ya usted le daría el orden que quiera. Allá Pero hace parte. para el caso de en noticia radial, ¿no importa el orden? No, ¿Con qué me vaya a ir? no importa. Después Porque, del por quién ejemplo, va lo que sea. volvamos al mismo ejemplo, Mauricio, ¿cierto? Con el lead de esta noticia. Entonces, el protagonista de la noticia está claro, de esta noticia está claro que es el América de Cali, ¿cierto? Entonces, aquí dice, en juego, América de Cali venció como visitante a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, y ahí yo puedo agregar en juego correspondiente a la fecha 6 de la Liga Betplay Di Mayor y se acerca al grupo de los 8. Ahora, yo puedo decir, América de Cali, en juego correspondiente a la fecha 6 de la Liga Betplay Di Mayor, venció como visitante a Boyacá Chicó, ¿sí? O también puedo decir, América de Cali, en el estadio La Independencia de Tunja, venció como visitante a Boyacá Chicó en juego correspondiente a la fecha 6 de la Liga Betplay de Mayor y se acerca al grupo de los 8. Yo puedo jugar con la redacción, pero siempre empezar por el protagonista en cuanto a las noticias de radio. ¿De acuerdo? Igual, si yo voy a escribir una noticia para prensa, puedo jugar con todo el orden, no hay problema. Ahí sí puedo empezar por donde yo quiera. Pero en la radio es condición fundamental empezar por el protagonista. ¿Y cuál es el protagonista de una noticia? Puede ser una entidad, puede ser un país, puede ser un alcalde, un gobernador, lo que sea. ¿Vale? Siempre el protagonista de la noticia. Por eso ustedes tienen que identificar quién es el protagonista de la noticia. ¿Vale? Ahora, puede ser que una noticia esté redactada y el protagonista tácitamente, ustedes tengan que encontrar al protagonista o no esté, pero ustedes simplemente se me fue la palabra. Ustedes lo suponen, lo asumen.
¿cierto? Por ejemplo, una noticia de un incendio. Y entonces dicen varios incendios azotaron la capital de Cúcuta luego de que se presentaran evacuaciones por parte de las autoridades. Uno ya sabe que el protagonista son las autoridades. Y entonces ahí uno organiza. Las autoridades de emergencias del tal municipio informaron que los incendios forestales están, ¿cierto? Entonces, es simplemente que nosotros construyamos la noticia a partir de la información que nos entrega una fuente. Por eso es que yo les jodo la vida, y perdón la expresión, les jodo la vida cuando les digo no copien y peguen de un medio y lean tal cual como está, porque el medio de comunicación para el que está escrita esa noticia tiene sus estilos y tiene sus formas. Aparte de todo, si ustedes sacan una noticia, por ejemplo, del Tiempo, con la redacción tal cual del diario El Tiempo, pues muy probablemente la redacción del diario El Tiempo es para prensa, para los lectores, no para los oyentes. Entonces esa noticia nosotros tenemos que transformarla, ¿vale? Entre otras cosas porque ahí estaríamos incurriendo en plagio, porque un periodista estaría haciendo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y el trabajo que nos corresponde a nosotros es redactar también. Mauricio. En ese orden de ideas, maestro, entonces aquí lo que hacía falta era la explicación del tema de noticias radiales, que creo nosotros no lo teníamos claro. Sí, hay una clase, una charla que tuvimos ¿Se con los el expliqué maestro. el semestre pasado? Con el maestro, no. Lo tomamos muy por encima, créanme, pero no lo hicimos a fondo como estamos haciendo. Yo sí tenía en cuenta y tuve en cuenta las 5W. Obviamente el quién, cómo, para dónde, etcétera, está incluido. Pero digamos hacer el énfasis claramente en que yo debo utilizar el quién siempre arrancando para el tema de Pero noticia. ¿el semestre pasado no hicimos ejercicios de radio? ¿De lecturas Sí, de informativos? Sí, de acuerdo, pero no hicimos el énfasis en el quién. Lo está haciendo usted ahora. El semestre pasado no fue tan enfático en ese tema. Lo digo yo, pero bueno, de pronto me estoy equivocando. Pero gracias por la aclaración, porque sí creo que hacía falta. Sí, ya quedamos bien. Ese punto, quedamos muy, muy claros. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, yo aspiro y espero que ustedes hayan hecho la redacción tal cual como debe ser. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque más adelante vamos a hacer ejercicios de trabajo en grupo, de equipos de trabajo para hacer programas de radio, ¿cierto? Y muy probablemente tendrán que utilizar estos elementos que estamos aclarando acá más adelante. Así como también creo que yo les pedí a ustedes que hoy deberían haber traído un texto de una columna o de una editorial. Columna de opinión. Correcto, sí, una columna de opinión y una editorial. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener también claro, aparte del tema de la lectura, hacer análisis. Porque más adelante, vuelvo y digo, vamos a tener espacios para poder hacer comentario, análisis de la información. Por lo tanto, tenemos que tener buena comprensión de lectura, aparte de todo, buena expresión oral, ¿cierto? Buen uso del lenguaje, que eso lo vimos el semestre pasado, hicimos varios ejemplos con ese mismo ejercicio, y la idea es que los hagamos en programas en vivo y que se generen discusiones, se generen argumentaciones, se generen comentarios, análisis, ¿vale? Y que se construyan programas a partir de el análisis y de los comentarios, ¿vale? Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues con los que estamos acá, arranquemos la práctica de lectura. Primero vamos a hacer entonces el tema de los boletines informativos. Por ahí Mayeli Castellanos, ahorita la vamos a escuchar. Mayeli Castellanos me envió el ejercicio porque no puede estar, se excusó conmigo y me envió el ejercicio. Ahorita la vamos a escuchar y daré mis consideraciones al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo, profe. Bueno, Rafael. Ya que pues la chica no... Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, a ver, escuchemos su ejemplo de lectura de noticias. Bueno, vamos con la primera noticia. Dice, este miércoles, la alcaldía de Bogotá se pronunció ante los medios que habrá nuevas disposiciones en materia de seguridad.
Ahí, por ejemplo, Asimismo, Rafa, qué pena lo interrumpo. Ahí, por ejemplo, fíjate, cambie el orden. La alcaldía de Bogotá se pronunció este miércoles. ok, entonces sería, espera, 1, 2. La alcaldía de Bogotá se pronunció este miércoles ante los medios que habrá nuevas disposiciones en materia de seguridad. Asimismo, el Ministerio de Defensa, al igual que el Ministerio del Interior, informan que para el mes de septiembre 500 policías ingresan para investigación y 1000 para vigilancia. Sería como la primera noticia. ¿Sí? Está muy corta, creo que le falta complemento a esa noticia. Verídica. Le falta complemento a esa noticia. Está utilizando el lead como si fuera un titular. Ok, profe, listo. Entonces creo que ahí faltaron datos de esa noticia. No quiere decir que esté mal redactada, creo que está bien. Pero Faltaron datos. ese primer párrafo funcionaría más como un lead y faltaría un complemento. Ok. Bueno, igual, termine la lectura de todos los ejemplos y ahorita damos las consideraciones que son. Bueno, dice, este sería el 1. Primero un segundito, Rafael. Ana, ¿vas a decir algo? Sí, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Profe, yo la verdad estuve buscando, eh, pues normalmente yo no dejé la aplicación del tiempo a un lado, pero me queda como difícil ver todas las noticias que todas las semanas se hicieron porque son noticias súper corticas o eran noticias que se pasaban algunas veces a noticias como comentadas o súper larga la historia. Entonces, yo traté de hacer lo que pues tú habías dicho, digamos que tratar de reducirlo para que se viera en forma radial, porque cuando uno lo lee, pues chévere, pero pues cuando uno lo va a decir en voz alta, pues suena todo raro. El caso es que yo tengo noticias bastante corticas, yo tratando de resumir las historias súper largas y noticias súper bizarras que hubo esta semana. Pero no sé si es bueno la pregunta iba a, no sé si es bueno que dentro de la radio la noticia sea menos de, no sé, 30 segundos. Lo que pasa es que en la radio el tiempo debe ser absolutamente efectivo. Y aparte de todo, cuando se trata de un boletín informativo, tenemos un tiempo muy corto. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que la idea de las noticias para este tipo, para este estilo, claro, obviamente en los espacios más largos, en los espacios noticiosos más largos, porque recuerden ustedes que ahora tenemos magazines informativos, ¿cierto? Que son espacios de tiempo que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 10. Entonces son 4 horas de noticias. Entonces hay que estar actualizando todo el tiempo y hay que hacer análisis y hay que hacer comentarios y hay que hacer debates, ¿cierto? En ese orden de ideas, vuelvo y digo, ahí tenemos tiempo para explicar una noticia, para leerla. Pero cuando se trata de boletines informativos, la noticia tiene que ser efectiva, puntual. Y en ese orden de ideas, este formato de noticias de lead y complemento lo que nos permite es eso, puntualidad en la información, efectividad en la información, que sepamos nosotros qué fue lo que pasó, a quién le pasó, dónde pasó y cómo pasó. Eso es. Y que lo contestemos en 4 o 5 líneas. Por eso vuelvo y digo, las noticias en un boletín informativo deben durar por lo menos, así efectivas, por lo menos 40 segundos, no más. Ya una noticia de más de 40 segundos es un ladrillo en un boletín informativo, pues a menos que sea la noticia, que requiera pues todos los detalles y todos los análisis. Pero una noticia en un boletín informativo tiene que ser puntual, dinámica, rápida. Eso lo vimos el semestre anterior. Vale, gracias, profe. Bueno, Rafa, continúe. Listo, sí, señor. Vamos con la segunda. Debido a las obras adelantadas por la empresa de Acueducto de Bogotá, habrá una suspensión de servicio para las siguientes localidades: Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Puente Aranda. Serán afectadas. Al igual serán abastecidas mediante 12 puntos estacionarios de agua y 15 carrotanques. Cristina Arango, gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, informa que estamos trasladando la línea que abastece todo el occidente de Bogotá y la más grande para darle paso al metro de Bogotá para que a futuro sea una realidad.
Ahí ¿Ya? termina. ¿No hizo más noticias? ¿Solo 3? Profe, es que, no, esa es la segunda. Voy para la tercera. No, estaba esperando a ver qué pronto podía Ah, no. decir. Termine, haga sus noticias y ya Ok. le comento. Tercero. Hace pocos días se pronuncia ante la JEP el atentado que se planeaba durante su mandato contra el expresidente Juan Manuel Santos. De acuerdo al informe, el plan para atentar contra la vida del expresidente Juan Manuel Santos fue descartado porque era poco ético, dice Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La cuarta. La Corte Suprema de Justicia ordenó la Corte Suprema de Justicia ordenó el pasado 3 de febrero la libertad inmediata del campesino cordobés Luis Bertel Urango, quien había sido condenado injustamente en el 2007. Bertel interpuso una acción de tutela alegando que hubo una confusión de apellidos, ya que el verdadero Bertel Gongaza pertenecía a las AUC. Profe, redacté solamente 4 noticias. Muy mal, porque eran, ¿cuántas les dije yo? ¿8? 8, profe, sí, señor. Muy mal. Pero bueno, no importa. Digamos que esta es una práctica, pero si hubiera sido para un ejercicio calificado, la mitad del trabajo, la mitad de la nota. Bien. En cuanto a la redacción de las noticias, en cuanto a la lectura, bien. Buen tono, buena vocalización, creo que lo hizo correctamente, buena respiración, hay pausas. En cuanto a la redacción de las noticias, creo que faltan complementos en algunas, ¿vale? Hay otras que están bien redactadas, por ejemplo, esa de la Corte Suprema de Justicia está bien redactada, empieza por el protagonista, la Corte Suprema de Justicia, hay otras a las que le faltan complementos, ¿cierto? Les falta párrafo de complemento para explicar un poco y para dar algunos detalles adicionales de lo que fue la noticia. Y hay otras que están redactadas y empiezan por otra cosa diferente al protagonista. Por ejemplo, la del acueducto, que dice que debido a las obras no sé qué, el acueducto, ahí por ejemplo puede empezar como el acueducto de Bogotá o la empresa de acueducto de Bogotá informó sobre los cortes de energía en los barrios debido a las reparaciones que se van a hacer, Y un complemento podría ser, las obras durarán hasta tal fecha y tendrán cortes programados desde tal hora hasta tal hora en los barrios tales y tales inicialmente. Listo. ¿Cierto? Entonces, fíjese que rápidamente, obviamente yo tengo más experiencia y eso es lo que yo quiero que ustedes entrenen, que lo que ustedes practiquen. Yo creería que yo estoy en la capacidad de redactar una noticia rápidamente con la información que tengo, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿vale? No es necesario complicarse tanto la vida, es simplemente, vuelvo y les digo, en redacción es simplemente contestar las 5 Ws en el párrafo inicial, que son 4 o 5 líneas máximo, y en el párrafo de complemento, otras 4 o 5 líneas explicando o dando más detalles de lo que sucedió. No es nada del otro mundo, ¿vale? Profe, y una pregunta. Señora. O sea, en el cuerpo de la noticia, ¿se puede volver a involucrar otra vez las 5W? No, porque sería redundante. Sería redundante. Ese sería el porqué. Sí, básicamente en el párrafo de complemento habría que hacer una explicación, un porqué o complementar, por eso es que se llama párrafo de complemento, complementar con más detalles lo que ocurre en la noticia. Pero no volver a contestar las 5 Ws porque pues eso sería... O sea, no es como redundar. contestar otra vez las 5W, pero sí otra vez como que nombrar el quién. No, dar más detalles de la información, Ana. Ok. Dar más detalles de la información, no es más. O sea, no es volver a mencionar al presidente, no es volver a mencionar cuándo fue la noticia. No. Dar otros detalles. Por ejemplo, yo tengo aquí un párrafo de la UNESCO sobre el Día Mundial de la Radio. Ay, se me perdió. Bueno, ya lo voy a buscar.
y ellos lo redactan como si fuera una noticia. Ellos lo redactan Profe, como si fuera una noticia. una Señora, noticia, una pregunta mientras que buscas lo que nos estabas diciendo, que digamos, hay una noticia muy bizarra la que yo encontré por ahí, en donde una profesora se masturbaba en frente de sus alumnos en clase. ujú, Sí, sí, eso está bizarra. Entonces, si estoy en la radio, yo podría decir masturbarse o hay palabras sí, específicas claro. en las que no se puede decir en la radio. No, yo creo que lo único que de pronto se ve, lo que pasa es que, a ver, mm, digamos que hay regulaciones para el tema del uso del lenguaje en la radio, ¿cierto? Entonces, cada emisora, cada medio de comunicación debe tener un decálogo o debe tener un listado de buenas maneras en la radio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado los medios de comunicación argentinos en donde permiten que se digan cosas como la puta que lo parió. Perdón, por favor, de una vez de antemano les ofrezco excusas por el lenguaje que voy a utilizar, ¿cierto? O la concha de su madre, o cosas así, ¿cierto? Que son insultos, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros aquí no utilizamos los insultos o tratamos de evitar utilizar palabras altisonantes o que se refieran a groserías. Pero es que la palabra masturbarse no creo que tenga ninguna connotación grosera, porque entre otras cosas ese es el acto de darse placer a sí mismo, de darse placer sexual a sí mismo. No sé, lo que pasa es que como algunas palabras son tan bombantes, por Sí, así claro. decirlo, entonces supongo que decirlo, digamos que en un horario en que todo el mundo escuche la radio, pues me imagino Ah, que no no. debe ser, No, es que esa es la pues, noticia. Es que esa es la noticia. O sea, yo, por ejemplo, soy muy a favor de evitar esos tabúes, ¿sí se dirá así? Tabúes. sí, señor. eh, Evitar esos tabúes en los medios de comunicación, ¿sí? Yo no utilizo, trato de no utilizar palabras en radio, insultos, ¿cierto? O sea, yo no voy a decir en la radio, por muy emocionado o por muy, no sé, por mucho que me gane la pasión, yo no voy a salir a insultar a una persona con un madrazo. No, ¿por qué? En la radio, ¿por qué yo me tengo que referir a eso? Ahora, por ejemplo, si yo tengo que citar una, un insulto, pues yo hago la cita y cito textualmente. El tipo le dijo que es una mierda al otro, pero ahí estoy citando, no lo digo yo, lo está diciendo la persona. Si es muy necesario, trataré de evitarlo al máximo, pero si es muy necesario. Pero no creo, entre otras cosas, la palabra masturbarse es el término que debe ser, ¿cierto? Porque sería peor decir hacerse la paja. Sí. Eso sí sería eso sí sería terrible, pues, ¿sí? Es que la profesora se hacía la paja enfrente de los alumnos. Eso sí es muy feo. Eso sí suena horrible. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, pues solo digamos que tenía la pregunta por lo que es una palabra, pues que la gente no es que le guste mucho escucharla en medios públicos. No, claramente no, y por supuesto, pero entonces vuelvo y digo, eso hace parte de los tabúes que se tienen en respecto de este tipo de términos. Entonces, yo siempre he dicho que en los medios de comunicación uno tiene que abrir la mente a todas estas cosas. No, no porque seamos muy conservadores, ni porque seamos muy cuadriculados, ni nada por el estilo. Sí hay que tener unas buenas maneras, por supuesto, hay que tener unas buenas maneras. Yo no voy a salir a insultar a cualquiera en radio, ¿cierto? Ni voy a ser irrespetuoso con la gente, ni mucho menos. Pero, sí hay términos que son los que se tienen que utilizar. Por ejemplo, la palabra gonorrea, pues eso es una enfermedad. Que otros la utilicen para insultar, es que eso es otra cosa. Y eso hace parte de las buenas maneras. Yo no voy a insultar
en radio, ¿sí? Pero si yo tengo que, por ejemplo, si sacan un medicamento contra esa enfermedad, entonces yo ¿qué voy a decir? Pues que es un medicamento contra la gonorrea, porque ¿qué más hago? ¿Qué otra cosa voy a decir? Pero cambia un poco la vaina. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Es decir, la noticia es que la señora se masturbaba en frente de los estudiantes y por eso la echaron, ¿cierto? Así es. Pues no la echaron. O la metieron a la cárcel, ¿no? Una cosa así. Yo creo que yo Sí. vi por ahí la noticia. Pero Entonces, el año pasado también hicimos varias noticias donde, no sé si fue Ana María, incluso yo tuvimos unas noticias radiales donde se hablaron unos temas tabúes y se habló por la palabra castiza. Y la palabra castiza, pues mientras Por eso uno no digo. vaya a respetar a nadie, no vaya a decir es que usted es un marica o algo de ese tipo, pues, pero Exactamente. que si hay gays, claro, pues hay gays y uno puede nombrar la palabra gays, o puede decir, Ujú. oiga, le dijo que era un HP. Sí, pues usted está diciendo la verdad, pues fue un hijo de puta. Pero Eso, así directamente no es. le va a decir hijo de puta. Pero habrá Exactamente. otras formas muy polite de manejar el tema. Claro. Acuérdense ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando ocurrió la polémica en el Senado? Cuando un senador insultó a Claudia López y le dijo que era una vieja hijueputa, que no lo dijo públicamente, pero que lo dijo. Muchos medios de comunicación utilizaron textualmente el insulto. Muchos medios de comunicación lo utilizaron. ¿Y por qué lo utilizaron, Ana María? Ana, porque, ¿por qué lo utilizaron? Porque tenían que dar la noticia de cómo fue que la insultó el senador, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijeron? ¿Cómo se tuvo que decir? Sencillo, el senador, el senador utilizó el insulto hija de puta o vieja hija de puta contra la senadora, porque hay que dar la noticia. Hay que dar la noticia. Es que eso hace parte de la noticia. Yo cómo voy a decir, no, es que la insultó y le dijo que era una vástaga de ramera. ¿Cierto? No. A ver, entonces es eso, ¿vale? Vale, profe, gracias. Hay que evitar eso, hay que evitar esos tabúes, hay que evitar esos tabúes. Bueno, muchachos, nos queda 1:40. Entonces, digamos que si quieren hacer los ajustes que van a hacer, háganlo. Vamos a cortar esta primera parte de la clase para continuar con la práctica, ¿vale? Entonces, paramos acá. Nos tomamos un breve descanso, 1 minuto, 1 minuto y medio, y nos volvemos a conectar otra vez. ¿Listo? Listo, profe. ¿No son más? ¿No son más estudiantes los de este grupo? No lo puedo creer. Sí, sí, Falta somos más, pero Sebastián, pero no. es que Falta Sebastián Sebastián, tiene un falta problema de... Jonathan Ay, Cuellar, falta Simeón. es que Sebastián no está en Bogotá, se tuvo que ir para tiene donde un problema del equipo. Eso es lo y que no le yo prende. le pregunté. Bueno, Es que se podría conectar por el celular, pero es que en el equipo tiene el boletín y todo eso. ya, claro. Falta también, como dice Mauricio, Simeón, falta Jonathan. Jonathan. Bueno, Profe, creo que regresa Gloria. sí, ahí está. Sí. Ah, bueno. De hecho, ella regresó hace ya un semestre. Otra Bueno, vez. nos vemos, ya nos vemos. 1 minuto y medio y ya nos vemos. Bro, ¿sí me oyes?